En las implacables y vastas estepas de Mongolia, un líder inigualable nacería de la adversidad para cambiar el curso de la historia. Este líder, conocido ante el mundo como Genghis Khan, comenzó su vida como Temujin, un niño de una tribu nómada cuya existencia se veía constantemente amenazada por las luchas internas y la inclemencia del entorno. Su historia es una de supervivencia, astucia y una ambición inquebrantable que eventualmente lo llevaría a unificar a las tribus mongolas bajo un solo estandarte. La travesía de Temujin hacia convertirse en Genghis Khan está tejida con relatos de lealtad, traición y batallas épicas que definen el espíritu de un líder destinado a ser grande. A lo largo de este video, exploraremos cómo un hombre pudo superar la fragmentación y el caos de su mundo para crear un imperio que se extendió a través de vastos continentes y cuyo legado aún resuena en la actualidad. Acompáñanos mientras desvelamos los orígenes de un conquistador que no solo forjó una nación, sino que también moldeó el futuro de la civilización. En las vastas y desoladas estepas de Mongolia, un joven Temujin nace en una familia de nobles menores. Es un tiempo donde la ley del más fuerte rige la vida diaria, y las tribus nómadas luchan constantemente por la supremacía y el pastoreo. En esta tierra dura y fría, forjada por el viento y la guerra, Temujin crece aprendiendo las duras lecciones de supervivencia y liderazgo que lo definirán en el futuro. La infancia de Temujin está marcada por adversidades y traiciones. A la edad de 9 años, su padre es envenenado por rivales, dejando a la familia desamparada y rechazada por su propia tribu. Estos años de miseria y vagabundeo forjan en Temujin una resiliencia y determinación inquebrantables, y un profundo deseo de unir a las tribus mongolas bajo una sola causa. La vida toma un giro aún más dramático cuando Temujin es capturado por una tribu enemiga. Su cautiverio es brutal, pero a través de su ingenio y valentía logra escapar, ganándose una reputación de liderazgo y astucia. Este evento se convierte en el catalizador de su ambición, inspirándolo a buscar un poder mayor para evitar que otros sufran como él sufrió. Al regresar entre los suyos, Temujin comienza a consolidar poder. Utiliza tanto la diplomacia como la fuerza para forjar alianzas con otras tribus, mostrando una visión excepcional para la estrategia y la política. Su habilidad para inspirar lealtad y respeto entre los guerreros es evidente, y pronto, una confederación de tribus se forma bajo su liderazgo, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el Imperio Mongol. El momento decisivo llega en una gran Kurultai, donde Temujin es proclamado Genghis Khan, que significa Emperador Universal. Su sueño de unificar las tribus de Mongolia está finalmente realizado. Con este nuevo título y el poder consolidado, Genghis Khan se prepara para embarcarse en una serie de conquistas que cambiarán el mundo para siempre. Al frente de sus hordas de jinetes, Genghis Khan redefinió la guerra con tácticas revolucionarias que capitalizaban la velocidad y la sorpresa. Su ejército, compuesto en gran medida por caballería ligera, era capaz de ejecutar maniobras complejas y rápidas que desorientaban y devastaban a enemigos más numerosos y mejor equipados. La movilidad era su arma más poderosa, permitiendo a sus fuerzas atacar y retirarse con una coordinación y velocidad sin precedentes. No solo físicamente astuto, Genghis Khan también era un maestro en la guerra psicológica. A menudo utilizaba el miedo como herramienta para desmoralizar a sus enemigos antes de las batallas. Las historias sobre la ferocidad de sus guerreros se esparcían de ciudad en ciudad, muchas veces llevando a las fortalezas a rendirse sin luchar. Además, empleaba espías para reunir información crucial sobre las rutas, recursos y tácticas de sus adversarios, lo que le permitía planificar sus campañas con una precisión implacable. Fuera del campo de batalla, Genghis Khan demostró ser un líder administrativo sagaz. Instituyó el Yasa, un código legal
que regía todos los aspectos de la vida mongola, desde las leyes de guerra hasta el robo y la moralidad. Este código no solo unificó sus conquistas bajo un conjunto estandarizado de leyes, sino que también ayudó a mantener el orden y la disciplina entre sus diversas y numerosas tropas, consolidando aún más su poder. Con estas tácticas, Genghis Khan comenzó una serie de campañas que eventualmente llevarían sus dominios desde el noreste de Asia hasta el corazón de Europa. La batalla contra el Imperio Jin en China y la invasión de Asia Central son ejemplos destacados, donde sus estrategias de guerra móvil y uso del terror psicológico permitieron a las relativamente pequeñas fuerzas mongolas conquistar territorios vastamente más grandes y poblados. Cada victoria fortalecía su leyenda y atraía a más guerreros a su estandarte. Genghis Khan no solo buscaba expandir sus territorios, sino también fortalecer las estructuras de poder dentro de su imperio. Integraba a los pueblos conquistados, permitiendo que conservaran sus costumbres a cambio de lealtad y tributos. Esta política no solo aseguraba la paz y la estabilidad internas, sino que también permitía una administración más eficiente de un imperio que se extendía a través de continentes. Antes de expandirse más allá de Mongolia, Genghis Khan logró algo que nadie antes había conseguido: la unificación de todas las tribus nómadas mongolas. Este fue el primer gran conquista de Temujin, quien mediante una mezcla de diplomacia, matrimonios estratégicos y guerra, consolidó su poder, sentando las bases para futuras expansiones. La primera gran campaña militar de Genghis Khan fuera de Mongolia fue contra el reino de Xixia en el noroeste de China. Después de varias batallas sangrientas y un asedio devastador, Genghis Khan forzó su rendición y sometimiento, demostrando su habilidad para dirigir grandes ejércitos en campañas prolongadas. Tras someter a Xixia, Genghis Khan dirigió su atención al poderoso imperio Jin en el norte de China. A través de una serie de brillantes maniobras militares y asedios implacables, los mongoles desmembraron el imperio pieza por pieza, capturando su capital, Chengdu, hoy Beijing, en una de las campañas más famosas de Genghis Khan. Genghis Khan expandió su imperio hacia el oeste, hacia Asia Central. Las ciudades-estado de Bujara, Samarcanda y el valle de Ferganá cayeron una tras otra. Estas conquistas no solo ampliaron enormemente su territorio, sino que también abrieron las rutas comerciales hacia el oeste. En un movimiento estratégico para asegurar las rutas comerciales hacia Persia y más allá, Genghis Khan inició una guerra contra el imperio Khwarezm. Aunque inicialmente buscaba una alianza comercial, tras la ejecución de sus enviados por parte del Shah, Genghis Khan respondió con una campaña devastadora, arrasando ciudades y redibujando el mapa político de la región. Los mongoles, bajo el mando de los generales de Genghis Khan, continuaron su expansión hacia el oeste, entrando en el Cáucaso y más tarde en la Rusia de los Principados. Las tácticas de guerra móvil y el terror impuesto por los mongoles prepararon el terreno para el control de estas vastas regiones, incluso después de la muerte de Genghis Khan. Al final de su vida, Genghis Khan llevó a cabo una campaña en el subcontinente indio. Cruzó el río Indo y enfrentó a los sultanes de la dinastía Khwarezm, que habían huido hacia el sur. Esta conquista hasta las puertas de la India marcó el límite oriental del vasto imperio mongol. Las victorias de Genghis Khan no se basaban solo en la fuerza bruta. Utilizaba la inteligencia, la manipulación del miedo y una profunda comprensión de la naturaleza humana para subyugar a sus enemigos. A menudo ofrecía amnistía a los que se rendían antes de la batalla, integrando a sus ejércitos los soldados de los ejércitos vencidos. Con cada conquista, Genghis Khan aseguraba una parte más de la ruta de la seda. Esto no solo aumentó la riqueza de su imperio mediante el control del comercio entre Asia y Europa, sino que también facilitó un intercambio cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente.
Al morir en 1227, Genghis Khan dejó un imperio que era el más grande del mundo en ese momento, extendiéndose desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Su legado de conquista no solo cambió el mapa del mundo, sino que también estableció las bases para el futuro crecimiento del imperio mongol bajo sus descendientes. Para administrar su enorme imperio, Genghis Khan estableció un sistema burocrático que utilizaba tanto a mongoles como a nativos de las regiones conquistadas. Esto incluía la creación de unidades administrativas que se encargaban de la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden y la implementación de las leyes mongolas. Uno de los logros más notables de su imperio fue el establecimiento de una red de comunicaciones que permitía enviar mensajes a través de vastas distancias con una velocidad impresionante, usando una serie de estaciones de relevo con jinetes. Esto no solo facilitaba el control militar, sino que también estimulaba el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Genghis Khan revitalizó y aseguró la Ruta de la Seda, la cual se convirtió en un corredor vital para el comercio entre Asia y Europa. Bajo su protección, mercaderes, artistas y académicos podían viajar y compartir ideas y mercancías, lo que resultó en un florecimiento sin precedentes de las artes y las ciencias a lo largo de esta ruta. A pesar de su reputación de conquistador despiadado, Genghis Khan era notablemente tolerante con las diferentes religiones dentro de su imperio. Permitió que cristianos, musulmanes, budistas y seguidores de otras creencias practicaran su fe libremente, lo que ayudaba a mantener la paz entre los diversos pueblos bajo su dominio. El imperio mongol fue un crisol de culturas, donde se mezclaban y fusionaban influencias de todo Eurasia. Esta diversidad cultural dejó un legado duradero en las artes, la música, la vestimenta y las costumbres que se extendieron mucho más allá de las fronteras del imperio. Sorprendentemente, el impacto de Genghis Khan se extiende hasta la genética moderna. Estudios han sugerido que un porcentaje significativo de personas en Eurasia pueden rastrear su linaje directamente hasta Genghis Khan, un testimonio de la extensión y profundidad de su influencia. Culturalmente, las políticas de tolerancia y apertura del Khan. Sin embargo, la figura de Genghis Khan es también una de contrastes. Mientras que algunos lo ven como un brutal conquistador que causó la muerte y destrucción a una escala masiva, otros lo recuerdan como un unificador y un legislador visionario que estableció las bases para el moderno concepto de Estado-nación y la ley internacional. Su legado es una compleja mezcla de sangre y progreso, terror y gobernabilidad. Al reflexionar sobre el vasto imperio que Genghis Khan construyó, es imprescindible reconocer cómo su visión y estrategias de liderazgo influyeron en la configuración de un orden mundial que persistió mucho después de su muerte. El imperio mongol, con su enfoque único en la gobernanza, el comercio y la ley, dejó huellas indelebles en las estructuras políticas y económicas de Asia y Europa. Culturalmente, el legado de Genghis Khan es un testimonio de la potencia de la diversidad y la interculturalidad. Al abrir rutas y fomentar el intercambio entre diversas civilizaciones, facilitó un renacimiento cultural que trascendió las fronteras geográficas. Este intercambio enriqueció sociedades enteras, llevando a avances en ciencia, arte y literatura que se beneficiaron de la amalgama de perspectivas y conocimientos. La figura de Genghis Khan sigue siendo objeto de admiración y estudio. En Mongolia, es venerado como el padre fundador de la nación, un héroe nacional cuya vida inspira orgullo y respeto. En el mundo más amplio, es estudiado por académicos y estrategas por su genialidad militar y su habilidad para forjar un imperio que, en su apogeo, fue sinónimo de poder y avance. A medida que el relato de Genghis Khan se despliega a través de los siglos, su historia nos desafía a ponderar las complejidades del poder y la influencia. En él vemos la dualidad de la grandeza de su capacidad para construir y destruir, para unificar y dividir.
Genghis Khan no fue solo un producto de su tiempo, sino también un creador de la historia, cuyo legado continúa desafiando nuestras interpretaciones y comprensión del pasado. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias épicas de la historia. Comparte este video con amigos y familiares para que también puedan descubrir el impacto monumental de Genghis Khan. Y sigue viendo nuestros videos para conocer más sobre figuras que cambiaron el mundo con su liderazgo y valentía.